Buenas noches y bienvenidos a W Sin Carreta. Hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar sobre el caso del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que viene en este proceso y también todo lo que ha pasado con el escándalo de las disidencias de las FARC, quienes tendrían vínculos con algunos funcionarios del Estado, según una investigación de Noticias Caracol. La pregunta del día es: ¿la condena a Santiago Uribe a 28 años de prisión es justicia o persecución política? Ahí está el código QR para que se conecten, para que escriban sus comentarios. De hecho, ya hay varias personas que empezaron a escribir sobre esta decisión, que sin duda es un fuerte golpe para el uribismo. Incluso el expresidente Uribe dijo que sentía un gran dolor por esta condena en segunda instancia contra su hermano. Recordemos que esta fue una decisión del Tribunal Superior de Antioquia. Por lo pronto vamos a ver de lo que se está hablando. Lo que se está hablando. La Fiscalía va por Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno Petro. Le imputarán cargos por presunto tráfico de influencias en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un golpe directo al corazón económico del gobierno y a uno de sus hombres más cercanos. La policía capturó a 7 jóvenes que sembraban terror robando carros con violencia extrema, siempre en vehículos rojos. Bogotá respiró hoy. Cayeron los del carro rojo y se recuperaron 3 vehículos robados. Pero la pregunta queda: ¿cuántos más estaban actuando sin que nadie hablara? La novela judicial de la familia Uribe dio un giro brutal. El Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años a Santiago Uribe por homicidio agravado y concierto para delinquir. Había sido absuelto el año pasado, pero hoy el tribunal lo revienta. Sin embargo, no hay captura hasta que la Corte Suprema confirme. El país queda en vilo. El diario Expressen publicó un video de la primera dama Verónica Alcocer junto al empresario Manuel Grau, cercano a la familia Petro. El reportero intentó entrevistarla, pero Alcocer dijo que no hablaba inglés. El video ya desató roces políticos dentro y fuera del gobierno. El distrito abrió el debate. Transmilenio podría costar 3.450 pesos el próximo año. Dicen que es por costos de operación, IPC y precio del diésel, pero en el Consejo ya se prepara la pelea. ¿Sostenibilidad o castigo al usuario? Que yo nunca dije que el presidente Petro ordenó el asesinato de Miguel Uribe. Dije que el presidente Petro tiene responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe, por Dios. La audiencia entre el presidente Petro y el representante Miguel Polo Polo terminó sin acuerdo. Petro lo acusa de injuria y calumnia por el caso del asesinato de Miguel Uribe. Ahora un magistrado decidirá si abre o no una investigación formal contra el congresista. La pelea sigue y se pone más personal. En unos minutos vamos a hablar sobre el pasaje de Transmilenio aquí en Bogotá, porque hay una propuesta para que suba de valor en 250 pesos. Actualmente cuesta 3.200 y subiría el próximo año a 3.450 pesos por viaje. Esto ya ha generado polémica en el Consejo de la Ciudad. Incluso varios concejales, por ejemplo, del Pacto Histórico, aseguran que este aumento sería desproporcional, incluso del 7,8%, muy por encima del IPC. Más adelante vamos a hablar sobre esta propuesta. Pero Juan Diego, la noticia más importante del día es la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez. Sin ninguna duda, mi querida María Camila, un abrazo, por supuesto, gigante para todos nuestros televidentes del Canal 1, también a nuestros oyentes de la W Radio, que están allí siempre fielmente conectadísimos, y quienes están conectados también a través de nuestras redes sociales. Bueno, ojo, ojo. Se ha producido una nueva sentencia. El caso Uribe, no del expresidente, sino de su hermano. Y además revive ese tema tan controversial, el paramilitarismo, ligado a ejecuciones y a todo tipo de actos repudiables que, por supuesto, hoy están en la mira una vez más de la justicia. Hoy el Tribunal de Antioquia ha dicho culpable, revocó la sentencia de primera instancia y le impuso 28 años de prisión, una cosa brutal, bárbara, y no en la casa,
no en la finca, no, en la cárcel, bajo todas las medidas restrictivas de una prisión. Y por supuesto, él ya está a punto de cumplir casi 70 años. Esto es, sin duda, una noticia que tiene una connotación política, judicial y, naturalmente, histórica. Aquí está la crónica. ¿La justicia tocó a los intocables? Santiago Uribe Vélez, mi hermano. De un lado están quienes celebran la decisión como un acto de justicia. Esto es un plan para acabar con Uribe y la derecha. Pero del otro lado están quienes afirman que todo hace parte de una persecución política. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. El país amanece con una decisión judicial que sacude, que estremece y que vuelve a abrir las heridas más profundas de nuestra historia reciente. 28 años y 4 meses de prisión para Santiago Uribe Vélez. ¿Saben quién creó los paramilitares? La guerrilla y la falta de autoridad. Un fallo que toca fibras familiares, toca fibras políticas y que revive otra vez el fantasma del paramilitarismo en Colombia. O que se cumplan de pronto unas penas. Es justicia tardía o persecución descarada. Pero, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Un grupo de limpieza social que operó en Yarumal, Antioquia. Según testimonios recogidos por las autoridades, esta organización, integrada por civiles y policías, cometió asesinatos selectivos contra personas consideradas indeseables. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Para algunos analistas es una decisión histórica, para otros abre un terremoto político. Por eso hablamos con el analista político y abogado Fabio Umar, quien nos cuenta qué viene para Santiago Uribe. A este proceso le siguen faltando instancias. Él sigue siendo inocente en este momento porque no ha sido vencido de manera definitiva en el juicio. Quedan todavía unas instancias por resolverse. Él tendrá un recurso que debe ser conocido ante la Corte Suprema de Justicia para analizar y estudiar la sentencia que se ha proferido por el tribunal. Así pues que a esto le faltan todavía unos años que pueden ser sobre 2, 3 años. Las reacciones no se hicieron esperar. Lo que dice el precandidato Iván Cepeda. Excelente noticia para las víctimas, la verdad y la justicia en Colombia. Esto trinó el expresidente Álvaro Uribe. Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. Es un ataque a la liga entre narcotráfico y Estado, que es como se denomina el paramilitarismo, y entiéndalo bien. Colombia vuelve a revivir sus sombras. El paramilitarismo, ese fantasma que creíamos superado, regresa a golpear la vida pública, a la política y a una de las familias más poderosas del país. Hoy la justicia habla, pero el país sigue dividido. Sin duda, un fallo judicial que vuelve a estremecer el mundo político y judicial de Colombia. La pregunta que estamos planteando hoy en YouTube: la condena a Santiago Uribe, hermano del expresidente, ¿es justicia o persecución política? ¿Están viendo ustedes el QR? ¿Están ustedes, por supuesto, también escuchando y viendo todo lo que estamos planteando? Los vamos a leer en breve aquí en W Sin Carreta. Y, por supuesto, continuamos con muchas más historias. Otra de esas tiene que ver con un tema no menor. Resulta que la Contraloría General hoy dijo que le va a poner la lupa a una serie de vuelos, de despegues y aterrizajes de Juliana Guerrero, quien fuera esa joven del petrismo, muy importante dentro del gobierno, del Ministerio del Interior, quiso ser viceministra de la Igualdad y le estalló en la cara un escándalo relacionado con un título profesional de contaduría fraudulento, con muchas sospechas. Tiene que ver con unos vuelos, avión de la policía, unos gastos. ¿De qué se trata, María Camila?
Sí, Juan, pues imagínese que la Contraloría determinó unos hallazgos con posible incidencia fiscal por esos viajes que hizo Juliana Guerrero como secretaria del Ministerio del Interior a la Universidad del Cesar. Vamos a ver en pantalla las fechas. Fueron el 19 y el 20 de junio de este año. Fueron 5 vuelos en aeronaves de la Policía Nacional. La ruta fue Bogotá-Valledupar y también Valledupar-Agua Chica-Valledupar. ¿Cuál era la misión de ese viaje de Juliana Guerrero? Asistir a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, porque ella pues fue designada por el Gobierno Nacional para estar pues en este consejo. ¿En calidad de qué fue? De integrante de este consejo. Según la Contraloría, el costo de estos viajes fue de 213 millones de pesos solo en combustible, Juan. Y lo que ha alertado la Contraloría es que la actividad pues era ajena a la misionalidad del Ministerio del Interior. Es decir, que Juliana, como integrante del consejo de esta universidad, pues tendría que ir en otro avión que no sea el de la policía, que tiene pues un convenio con el Ministerio del Interior. Y ella viajó pues autorizada por el Ministerio del Interior siendo secretaria. Vamos a escuchar lo que dijo Armando Benedetti como ministro del Interior. Él dijo lo siguiente, vamos a ver aquí en pantalla: ella va a cumplir una misión que se le encarga para realizar. No se pueden hacer infidencias de eso porque tenía que ver con un secuestro y una liberación, y además se hace para el tema de Agua Chica y se le da el permiso para que así sea. Esto lo dijo el ministro en Sin Anestesia de la Luciérnaga, y pues resulta que la Contraloría está diciendo que el viaje fue para asistir a la Universidad del Cesar. Vamos a escuchar lo que dijo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. El equipo auditor colige, producto del análisis que realiza, que se obró por fuera de lo previsto en el marco y en la utilización de un convenio que fue suscrito por parte del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. En este sentido, quiero simplemente aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a todas las entidades frente a que cuando se suscriban convenios, los convenios deben ser dentro del marco de las facultades y propias de lo que eventualmente se haya concebido para el desarrollo de las funciones. 7 de la noche, 13 minutos. Naturalmente, el país sigue hablando también del escándalo relacionado con las presuntas filtraciones de las disidencias de las FARC a altísimos estamentos del gobierno, del Estado, el ejército, cómplices aparentemente unos altísimos oficiales, general, coronel, también un funcionario muy importante y de un rango muy sobresaliente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y por supuesto, aquí está la reflexión que hace hoy el director de la W Radio, Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez Cristo llega a W Sin Carreta. Encuéntralo en @W Radio Co y @Julio Sánchez Cristo. El presidente de la República ha dicho que el informe que estremeció al país del canal Caracol es falso y que la fuente de ese informe es la CIA. Lo primero que tiene que hacer el presidente es expulsar a la CIA de Colombia, porque estaría confabulada en un tema de seguridad nacional con un canal de televisión y con uno de los mejores investigadores de nuestro país. Mientras tanto, la fiscal no dice que es falso. Las pruebas existen, están en Medellín, fueron incautadas el año pasado con todos los protocolos de seguridad, la cadena de custodia. Un agente especial de la Fiscalía viaja a Medellín para ver qué es lo que hay. La fiscal ordenó investigar al general. Es el gran momento de la fiscal, porque mientras tanto todos los demás dicen que todo es falso. Ya el director de la inteligencia dijo que se enteró por la televisión. El general es falso, el del Indumil es falso, el agente de la DNI dice que es falso, la vicepresidenta que es falso. Ojalá que no tendremos que terminar este escándalo en manos de la versión del señor Calarcá. Y aquí están las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. Ojo, queridos cibernautas, quienes están conectadísimos a través de nuestro canal de YouTube,
¿Qué dicen? ¿Qué comentan, María Camila? Juan, John Afanador dice, el que la deba debe pagarla, ojalá así sea con todos. Johan Ríos Herrera 916, sin lugar a dudas es justicia, nadie puede estar por encima de la ley. Esperemos que también la haya para su hermano Álvaro Uribe. Mientras tanto, Luz Zapata 7041 escribe, obvio es una persecución política y nada raro que detrás esté Iván Cepeda. Alex Mauricio Perdomo Casta 3843 dice, justicia por fin, y Yair 34366, un buen ciudadano diría su hermano Uribe. Pero bueno, la ley es solo una. Eso es lo que nos están escribiendo hasta ahora, Juan. Bueno, ahí están, es la pregunta que hemos formulado y que tiene que ver con el caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que hoy ha sido condenado a 28 años de prisión intramurales, detrás de las rejas. Esto es impresionante. Por supuesto que también retumba en el escenario político, judicial del país. Pero al volver hablaremos de otro tema. Ojo, tiene que ver con los impuestos. Las intenciones que hay por parte de este gobierno de meterle la mano en el bolsillo a los colombianos para que paguen más impuestos y que por supuesto se pueda tapar el hueco del presupuesto que está previsto para el año 2026. Pero hoy hubo agarrón en el Congreso, María Camila. Sí, Juan, hubo pelea porque desde el Centro Democrático están diciendo que hubo un error de trámite, que no se anunció el debate para mañana, no hubo quórum decisorio, bueno, varias cosas que pasaron hoy en el Congreso de la República. Ya en unos minutos vamos a hablar con dos congresistas sobre el futuro de este proyecto de ley. W sin carreta. Lo que se está hablando. Medios internacionales confirman que Ucrania aceptó la propuesta de paz de Donald Trump, ajustada y discutida con Washington. Zelensky dio el aval. El mundo pregunta, ¿es un camino real a la paz o el inicio de una presión global para entregarle algo a Putin? David Luna entregó 1,3 millones de firmas para lanzar su aspiración presidencial y dejó un reclamo. No lo invitaron al encuentro de la centro-derecha de anoche. Unidad o división desde antes de arrancar. Home Center, Pepe Ganga, Macro y Dafiti fueron sancionadas por no brindar información completa, clara y actualizada sobre los productos en el Black Friday. La SIC advierte que viene otra ola de investigaciones, consumidor protegido o letra menuda eterna. La Contraloría reveló que Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior con título falso, usó el avión de la policía en 5 viajes sin justificación. Más de 213 millones de pesos en combustible. Nuevo capítulo en una historia que ya parecía increíble. El expresidente Jair Bolsonaro ya conoce su destino, una celda de 12 metros cuadrados, sin lujos, para cumplir su condena de 27 años por intento de golpe a Lula. Una cama individual, una mesa pequeña y un televisor. Así comienza el encierro del hombre que quiso desafiar la democracia brasileña. Son las 7 de la noche, 24 minutos. Seguimos a esta hora, por supuesto, conectadísimos, hablando de los temas del día. Y uno de esos, María Camila, ¿usted usa Transmilenio? Yo no creo, ¿sí? La verdad no señor. Pero es que cerca de mi casa no hay. No sabe cuánto cuesta el pasaje. Pues sé por mi labor que son 3.200, pero la verdad tengo que ser sincera, Juan, y es que yo no cojo Transmilenio por varias razones. ¿Una de esas cuál es? Por calidad de vida, la verdad. Porque es que para mi casa tendría que coger por lo menos Transmilenio, alimentador, 3 horas, 2 horas, y yo siempre tengo que estar con el celular reportando las noticias, entonces también por el tema de seguridad. Son varios factores, Juan, pero no es porque no me guste o algo. ¿Y Pues usted, hay Juan? gente que le toca Transmilenio, y no porque sea malo y el pésimo transporte público, sino porque, pues, evidentemente es el transporte masivo de la ciudad y moviliza a diario casi 4 o 5 millones de personas. Y lo hace con dificultades o no, pero muchísimo mejor que lo que funcionaba antes, si queremos hacer, por supuesto, una comparación con lo que existía. Pero va a subir el pasaje. Juan, ¿pero usted sí usa? Pues lo he usado de vez en cuando, no a menudo, pero yo sí tengo mi tarjeta personalizada con Diego Alvira, y cuando quiero, por ejemplo, uso de vez en cuando el SITP en trayectos relativamente cortos, donde ya identifico plenamente la ruta, y cuando tengo que hacer uso de los articulados,
lo hago sin ningún problema. Y es que hay rutas que sí son más cercanas, ¿no? Y más económico. En cambio, a veces a uno le cobran muchísimo en el taxi o en otros medios de transporte, eso sí. Claro, pues aquí está la polémica. ¿Debe subir o no el Transmilenio? Tenemos que estabilizar esa tarifa y luego empezar a bajarla, inicialmente por algunas poblaciones. Eso se hace consiguiendo recursos alternativos. ¿Se está cumpliendo lo que prometió Carlos Fernando Galán en campaña? Él aseguró congelar las tarifas para aliviar el bolsillo de los bogotanos, pero la realidad parece ir por una vía distinta. Cuando llegó Galán a la alcaldía, el pasaje costaba 2.950 pesos. En el 2025, este subió a 3.200 pesos, un incremento del 8,4%, pero para 2026 se contempla que este sería del 7,8%, es decir, que el pasaje podría costar 3.450 pesos. Actualmente transportar a un usuario cuesta 5.586 pesos y la tarifa promedio es de 3.200, es decir, que el distrito realiza un esfuerzo presupuestal de cerca del 50% para cubrir la diferencia que se evidencia en el tema de los subsidios de transporte que se entregan actualmente. En palabras simples, el distrito aporta más de 2.386 pesos. Hay que tener en cuenta que el sistema Transmilenio no es autosostenible con el recaudo de la tarifa, por lo tanto es subsidiado por el distrito. Sin embargo, el déficit total del sistema a hoy asciende a más de 3 billones de pesos, pero con esta posible subida de la tarifa, ¿será posible seguir tapando el hueco fiscal? Otra vez, el bolsillo de la gente podría verse perjudicado, mientras el sistema sigue con las mismas fallas, inseguridad, demoras en los buses, colados, etc. ¿Qué razones se tendrán en cuenta para la subida del pasaje? Esto lo dice la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Esta tarifa refleja el incremento en nuestros costos operacionales que se ven afectados por las principales cifras macroeconómicas del país. ¿Te parece justo que suba 250 pesos el pasaje del Transmilenio para el próximo año? No. Para subir el pasaje 250 pesos más, tendrían que arreglar un poco más el sistema. No, no me parece justo. Si aumenta un poco, la verdad no haría ningún inconveniente. No, no me parece justo. Sí, sí me parece que es un precio justo, pues teniendo en cuenta que todo sube. Desde el Consejo de Bogotá hay opiniones variadas. Esto dice el concejal David Saavedra. Para nada es un secreto que la situación financiera del Transmilenio es difícil, agravado por la negación del gobierno nacional de girar 825.000 millones, el impacto en la evasión del pasaje que es alto y el aumento en el ACPM de un 14% y del gas natural en un 10%. Esto impacta los gastos de la operación. Por eso revisar la tarifa es un ejercicio responsable. Por otro lado, la concejala Heidi Sánchez. Duro golpe para los bolsillos de las y los bogotanos, principalmente para las personas de estratos 1, 2 y 3, con el incremento que se avecina para el transporte público de la ciudad. ¿Cuántas veces al día utiliza el Transmilenio y para qué lo usa habitualmente? Para trabajar. Para ir como a eventos culturales, para ir a clases. Lo utilizo para movilizarme al trabajo y los fines de semana cuando voy a salir. Lo uso entre 4 a 5 días a la semana. 4 veces y es para venir a la universidad. 2 veces al día para ir a la universidad. Al final el debate sigue abierto. ¿Pagar más por lo mismo o lo mismo por más? Porque si el pasaje sube, ¿será que subirá la seguridad, la calidad y la puntualidad de un sistema que mueve a 4 millones de personas casi todos los días? Diego Alejandro Ruiz, W Sin Carreta. Venía una banda especializada en el robo de carros en Bogotá haciendo de las suyas. Y se hacían llamar, o bueno, así empezó a identificárseles porque cometían sus hurtos en un carro rojo, como esa vieja canción, María Camila, ¿se acuerda? Bueno, usted no había nacido. No, pero sí he escuchado la canción, sí. ¿Sí? El la auto canción rojo. de la banda del carro rojo. Bueno, pues estos delincuentes, además en un automóvil muy sofisticado, rodeaban, acechaban, pues por supuesto cercaban a sus víctimas, las amenazaban y les quitaban los vehículos. Venían, por supuesto, azotando a la ciudadanía. Ya se había denunciado muchos casos y resulta que en las últimas horas, finalmente, después de videos donde salían a la vista pues unas escenas escalofriantes de estos criminales amenazando, intimidando, robando y poniendo en peligro a la comunidad, pues la alcaldía y la policía, la Secretaría de Seguridad actuaron y finalmente
los capturaron por fin. Juan, incluso los capturaron mientras desayunaban en un restaurante en Teusaquillo. Ya el alcalde mayor de Bogotá explicó que estos hombres cometían estos crímenes en un Renault Scala rojo y en un Mazda 3 rojo. Incluso él dice que con estas capturas de estos 7 individuos, que además fue en flagrancia, ya son 397 capturas en este año por el robo de vehículos aquí en Bogotá, Juan. Bueno, hay un respiro en la ciudad. Una banda criminal menos. Naturalmente, se han devuelto carros robados. En las últimas horas también la alcaldía regresó a sus dueños unos vehículos que fueron hurtados en las últimas horas, no relacionados con esta banda criminal, pero naturalmente sí produce cierto grado de satisfacción y tranquilidad el que estos peligrosísimos criminales ya no estén en las calles robando carros y más carros. 7:31 de la noche. Tema del día: reforma tributaria. Todos sabemos que el gobierno está tratando de cuadrar caja. Ha proyectado un presupuesto que está desfinanciado, 12 billones de pesos. De verdad que pues, el gobierno está procurando buscar dinero de donde sea, meterle la mano en el bolsillo a la gente, a los empresarios, en fin. Lo cierto está en que hoy, pues, esta iniciativa, María Camila, ha sufrido otra frustración. Sí, señor, pues desde la oposición están diciendo que no se anunció este proyecto, que no había un quórum decisorio para poder debatir el proyecto, y por esta razón tenemos a esta hora al senador Carlos Meisel para que nos explique bien. Él está en este momento en el Congreso de la República. Senador, buenas noches y mil gracias por conectarse con nosotros. Un placer para mí estar aquí. Un saludo cordial a Juan Diego y a toda la familia de Cincarreta. Senador, gracias. ¿Cuál es la advertencia que ustedes están haciendo sobre esta discusión de la reforma tributaria? Aquí siempre ha habido una diferencia de fondo y una condición que nosotros no estamos de acuerdo en que a la ciudadanía se le claven más impuestos. Este cuento chingo del gobierno que iban a afectar tributariamente a los patrones más ricos rápidamente empezó a desvanecerse y a carecer de realidades. Vemos cómo ya se empieza a afectar la clase media, vemos cómo empiezan a afectar ya las finanzas del país, vemos cómo empiezan a afectar sectores que son muy sensibles para la economía nacional, vemos cómo empiezan a afectar el tema de los hidrocarburos, las recursos naturales, ampliar la base del impuesto de patrimonio. En fin, empiezan ya a llegar los sectores de clase media. Pero ahora recientemente y a partir de hoy, no solamente hay una diferencia de fondo, sino también de forma. Hoy anunciaron el proyecto de ley sin tener en cuenta el llamado a la emisión de bonos y no aceptaron la verificación de fondos porque nosotros tenemos la sospecha que no existía el quórum en el momento de la misma. Y cuando usted, como congresista, le pide a la mesa directiva una moción de orden, la mesa directiva está en la obligación de acatar esa moción de orden. Y aquí lo único que hicieron fue ignorar la petición de muchos, y solamente de la mía. Y por eso no se pudo hacer la verificación. Y por eso empiezan ya a embarrar, a hacer cosas a las patadas. Y entonces después es culpa de la Corte cuando le tumba la cosa cuando la hacen mal. Y después es culpa del Congreso porque no le queremos aceptar estos mamarrachos que hacen en los trámites legislativos. Y entonces vemos que estamos a puertas otra vez de una reforma que va a tener vicios de forma. Más allá de las diferencias de fondo, que son temas tributarios en los que no estamos de acuerdo nosotros. Sara. Bueno, senador Meisel, ya volvemos con usted. Por ahora también tenemos otro punto de vista. Está con nosotros Carlos Carreño, congresista del Partido Comunes, que representa, por supuesto, a la bancada del Gobierno Nacional y nos acompaña a esta hora de la noche. Congresista, para usted, ¿debe o no salir adelante esta reforma tributaria que, bueno, corresponde en buena medida a ese hueco que ha quedado de lo que se ha considerado un presupuesto nacional desfinanciado? Buenas noches. Muy buenas noches a todos en la mesa y a los oyentes.
Mira, primero quiero aclarar que esta no es una reforma tributaria, esta es una ley de financiamiento. Eso es muy importante aclararlo porque las reformas tributarias generalmente se refieren únicamente a temas tributarios, de impuestos. Las leyes de financiamiento contienen elementos tributarios, pero también contienen elementos que tienen que ver con gasto público, que no necesariamente significa su ampliación, sino que en muchos casos también puede implicar recortes en gastos innecesarios, por ejemplo. Y por supuesto que la ley hay que aprobarla desde nuestra perspectiva política, pero más allá de eso, quiero señalar que la ley hay que discutirla. A los congresistas nos pagan precisamente para ir al Congreso a discutir las leyes, independiente de la posición que se tenga. Quienes defiendan el proyecto votarán a favor, darán sus argumentos, y quienes se opongan, pues votarán en contra, y aspira uno que den argumentos. Pero es que realmente lo que han usado hasta ahorita es la estrategia del filibusterismo parlamentario y de usar el ausentismo como mecanismo para impedir que se configure el quórum. Y en eso llevamos ya bastantes días, y cada vez que se anuncia el inicio de la discusión de esta ley de financiamiento, lo que ve uno es un vaciamiento del Congreso en comisiones económicas, y eso realmente no es serio ni con el país ni con la economía de Colombia. Representante Carreño, muchísimas gracias. También agradecemos al senador Meisel a esta noche que está, pues por supuesto, iba a decir algo. Bueno, es que no lo oímos bien. Yo sé que, bueno, está bien. No, yo lo que quiero decir es que lo primero que hay que hacer es hablarle sin carreta, como el programa de ustedes a la audiencia. Y la sesión pasada se tuvo que aplazar porque la mesa directiva de Cámara no había expedido una resolución que facultara la Comisión Económica. Y en esta, nosotros estamos ahí. Nosotros en la oposición estábamos en el debate. Lo único que hicimos fue que verificaran el foro para que no siguieran embarrándola en los procedimientos, y lo hicieron. De manera pues que yo no puedo aceptar que nosotros no hemos estado en el debate. Gracias. Listo, senador, gracias. Válido. El punto. ¿Algo que decir, representante Carreño? Sí, no, en 30 segundos. Realmente cuando hablamos de esta ley de financiamiento se mencionan cosas como un IVA del 19% para los juegos de suerte y azar en línea, por ejemplo. ¿Cuáles son los sectores políticos que en el Congreso se oponen a que se le impueste a esas empresas que recaudan dinero de los colombianos de forma absurdamente grande y no pagan en el momento los impuestos que se necesitan? O un impuesto que amplíe la base gravable para cerca de 40.000, disminuya, la base gravable de 72.000 unidades de valor tributario, que son cerca de 3.500 millones, a 40.000 unidades de valor tributario, 1.900 millones. Es justo realmente en un país como Colombia discutir esos temas de redistribución del ingreso de manera concertada, tratar de encontrar acuerdos. El gobierno ha propuesto discutir con la oposición y ha aceptado muchas de sus propuestas de modificación, pero efectivamente la voluntad de muchos de estos sectores políticos es no avanzar en la discusión, sino sabotearla por medio del ausentismo. Quiero dejar eso claro. Aquí lo que hay es una estrategia de no discutir, dilatar artificialmente y sabotear la discusión de este proyecto de ley. Carlos Carreño, representante de la Cámara por el Partido Comunes, también hablando desde otra esquina frente a lo que está ocurriendo con la reforma tributaria. Son las 7:39 minutos. Y a esta hora vamos a hablar sobre la primera dama Verónica Alcocer, quien fue vista por el medio sueco Expressen, quien ha sacado esas investigaciones sobre su vida en Suecia, y ella estaba caminando, saliendo de una tienda de lujo en Estocolmo con el catalán Manuel Grau, quien es muy cercano pues a la primera dama y también al presidente Gustavo Petro. Cuando el comunicador se acerca a ella para que le responda algunas preguntas, ella le dice que ella no habla inglés, y de una vez el catalán con el cual ella estaba caminando y también con una joven, pues tapa la cámara. Esto es lo que estaba buscando hacer el comunicador, intentar hablar con ella sobre esas investigaciones. Recordemos que ellos publicaron pues unas investigaciones donde aseguran que ella tiene una vida de lujos en Suecia, y hay que recordar que el presidente Gustavo Petro pues dijo que ella estaba ya tomando un curso de inglés, Juan. Pues, en fin, es el lío que hay alrededor de la primera dama o ex primera dama Verónica Alcocer, hoy viviendo en Suecia, luego de que este
periódico, un tabloide, Expressen, pues la mostrara viviendo una vida de mucha exclusividad y lujos allá en Suecia, y ha aparecido con el polémico Manuel Grau, ¿no? Que es un catalán que ha estado ligado al gobierno nacional y por supuesto también en la mira de muchas polémicas, porque incluso logró la nacionalidad express en buena medida por las interferencias y mediaciones de sus cercanos al gobierno y presidente Gustavo Petro. Vamos a leer unos comentarios, mi querida. Ay, no. Antes de comentarios. Sí, señor. Ojo. Mira. Hay noticia de última hora. ¿Cuál? Así como lo oye. ¿Qué pasó, No se Juan? me asuste. ¿Qué pasó? Me asusta. Va ganando el Deportes Tolima hoy Ah, aquí en no, Bogotá, Juan, en me el Nemesio asustó. Camacho Campín. Sí, al Santa Fe. Van No, pocos minutos, va ganando el Deportes Tolima, está haciendo un partidazo. Julio Sánchez Cristo debe estar a esta hora de la noche teniendo pesadillas. Sí, ¿no? debe estar triste por su Santa Fe. Que no me escuche, yo no dije nada, que no sepa absolutamente nada de lo que se está comentando. Eso queda aquí entre Pero nos, va ganando Juan. Sí, va ganando el Deportes Tolima, ¿qué le hacemos? Todavía está muy temprano, pero vamos ganando. ¡Viva el Vinotito y Oro! Ahora sí, María Camila, los comentarios en el canal de YouTube. Sí, señor Juan, recordamos que la pregunta es si esta condena contra Santiago Uribe Vélez es persecución o es justicia. Ricardo Velasco Anaya dice, justicia, poco a poco llega la justicia, no lo miren como víctima, es victimario. Sandra Vergara 2610 dice, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, Hernán Prieto González 8565 nos escribe, sin duda alguna, por fin la justicia colombiana está obrando en plenitud y con total independencia. Este individuo es un total peligro para el pueblo colombiano y la estabilidad demócrata del país. Estos son los comentarios que nos llegan a esta hora en nuestro YouTube Live, y más adelante vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Universidad Nacional, sobre el futuro de la rectoría. Ya vimos que José Ismael Peña pues pidió unas claridades al Consejo de Estado, y el Ministerio de Educación también pidió aclarar este fallo que tumbó a Leopoldo Múnera en esta designación, Juan. W sin carreta. W sin carreta. Esta semana viene un día que nos gusta mucho a muchas personas, en especial a las mujeres, que es comprar muchas cosas. Pero también, así como hay muchas personas que nos gusta comprar, hay muchas otras que buscan robar. Y por eso vamos a hablar con un especialista para que nos dé esos tips para no caer en estafas en este Black Friday. Saludamos a esta hora a Freddy Ladino, quien es especialista en seguridad de Incocrédito. Freddy, muy buenas noches y mil gracias por atendernos a esta hora. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. No, aquí dispuesto a poder compartir con ustedes información valiosa. Mil gracias. Bueno, Freddy, denos por favor algunos tips así corticos para evitar caer en estafas en este Black Friday. Claro que sí, creo que lo primero es no compartir información. Los delincuentes están buscando permanentemente la posibilidad de querer obtener nuestra información financiera, nuestra información personal, y lo primero tal vez es eso. No importa desde dónde llegue, mensaje de texto, una llamada, un correo electrónico, si desconocemos el origen o desconocemos quién es el que está generando ese tipo de información, no deberíamos compartirla. Ese sería tal vez el primer tip. Y segunda recomendación, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, que me estén pidiendo o que me estén diciendo que hay promociones, ofertas, 3x1 y algo que sea demasiado barato, eso deberíamos considerarlo antes de ir a caer en la tentación, ir a pagar por lo que sencillamente puede convertirse en alguna situación de fraude. Sí, Freddy, el uso del dinero plástico, electrónico, por supuesto, hoy es una realidad, ya el efectivo está prácticamente desapareciendo, pero hay desconfianza. Todavía a uno le da cierto temor, nerviosismo, hacer uso de ese tipo de dinero porque pueden hackear, pueden hacer cualquier tipo de trampa en el mundo electrónico y robar. ¿Qué aconseja usted? Bueno, aquí lo importante es que esto llegó para quedarse. O sea, no vamos a pensar en que entonces mañana, consecuencia de fraudes o situaciones que estén presentando, ya entonces vamos a pagar en efectivo. No, esto es una realidad. En ese sentido, tenemos que buscar cómo, como ciudadanos, empezamos a buscar alternativas para no caer con los delincuentes. Recomendaba dos cosas hace un momento y creo que esas son claves. ¿De quién estoy recibiendo información? ¿Y qué tipo de información yo estoy compartiendo? 3 elementos claves. 1, cada vez que me hacen una llamada, ¿quién me está llamando y por qué me pide algún tipo de información? Cuando yo entrego información a través de una llamada
información financiera o información personal, ahí pueden robarme información. Cuando recibo un mensaje de texto, le doy un cliccito a ese mensaje de texto, por ahí también me pueden robar la información. O cuando recibo ese correo electrónico. Entonces, el punto clave es que no caigamos entonces en la tentación de querer, bajo alguna promoción o alguna oferta, poder entonces acceder con los delincuentes. Eso es lo más importante y eso hace parte de la campaña de educación financiera que queremos hacer hoy en numeral Unidos contra el Fraude. Bueno, pues ahí está, es un experto en todos estos asuntos electrónicos, de seguridad, por supuesto digital. Muchísimas gracias, lo vamos a estar consultando mucho, Freddy, porque por favor, estamos la verdad aquí. Que somos todavía muy incautos, ingenuos y también desconfiados en estos asuntos del dinero digital y de las compras en el e-commerce o en el comercio electrónico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Juan Diego, estamos dispuestos a eso. Y a esta hora vamos a hablar sobre lo que pasa en la Universidad Nacional. Recordemos que el Consejo de Estado tumbó la designación de Leopoldo Múnera como rector de la universidad. Saludamos a esta hora a David Sánchez, quien es estudiante de la institución. David, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Camila, Juan Diego y a toda la audiencia. David, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque ustedes han manifestado estos últimos días. Bueno, para el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, es una celebración que se haya nombrado al profesor Andrés Felipe Mora como rector encargado de la universidad. Por supuesto, para nosotros siempre ha sido ilegítima, pero además profundamente ilegal que José Ismael Peña Reyes se autoproclamara rector de la universidad cuando no hay ningún fundamento jurídico, ni legal, ni jurisprudencial que justificara que tuviera un derecho adquirido sobre la rectoría. Y por eso los y las estudiantes no solamente nos hemos movilizado en las calles, como ocurrió el día de ayer, hemos publicado comunicados en distintas ocasiones de este año y medio, sino que nos hemos abocado, junto con otros profesores y profesoras de la facultad, a hacer un estudio jurídico de fondo sobre lo que implicaría un eventual regreso, para efectos del debate, de José Ismael Peña Reyes, y la verdad es que jurídicamente no hay ningún camino. Claro, pero perdóname que te interrumpa, pero tú eres abogado, por lo que veo, ¿verdad? Perfecto, estudiante de Derecho. Pero hay una decisión del Consejo de Estado. Es el tribunal máximo techo en lo administrativo en nuestro país. ¿Le creemos o no le creemos a la decisión? De acuerdo. Tanto hay que creerle, Juan Diego, que no se puede posesionar a José Ismael. Y creo que eso fue lo que hizo el CSU, acatar tan de fondo las decisiones del Consejo de Estado que José Ismael Peña no puede posesionarse como rector. Y eso tiene varios elementos que me va a permitir exponer. Lo primero, Juan Diego, es que la legalidad de un acto no implica la restitución de ningún tipo de derecho, y mucho menos la acción de nulidad electoral. Esto lo ha dicho el Consejo de Estado en múltiples sentencias, y los efectos retroactivos de una sentencia de nulidad electoral son, digamos, no son frecuentes, y los tiene que decretar la sentencia de forma explícita. Pero además aquí hay algo muy importante, y es que el Consejo de Estado ha señalado en mucha jurisprudencia que los actos condición, que así se llaman las designaciones, son actos generales, no generan efectos, derechos particulares para ninguna persona. Para que exista un derecho particular debe haber una posesión, y el profesor Ismael Peña nunca se posesionó. Entonces, pues es muy raro que él invoque un derecho sobre la rectoría, porque no lo tiene. Jurídica y jurisprudencialmente no lo tiene, y por eso el Consejo Superior actuó acatando el fallo del Consejo de Estado, y por eso llaman tanto la atención las casi caricaturescas invocaciones al prevaricato que no existen jurídicamente. Bueno, ahí está. Pues de verdad queríamos oír la posición de los estudiantes, porque pues hemos escuchado al rector, al cuasi rector, al eventualmente rector, no sé, porque ya uno no sabe cómo denominarlo, pero en fin, es el lío en el que está hoy sumida la universidad pública más importante de nuestro país, la Universidad Nacional que tanto queremos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias, Juan Diego. Celebramos la posesión del profesor Andrés Felipe Mora como rector de la universidad en defensa del proceso constituyente universitario, y seguiremos defendiendo la autonomía de nuestra universidad siempre en las calles. De acuerdo. Aquí llegamos al remate, al cierre de W Sin Carreta. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en W Radio y naturalmente también en el Canal 1. Hagan que valga la pena. Feliz noche. Chao. Nos vemos mañana a las 7 en punto.